Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del día lunes 29 de junio del 2020 de Hora de Noticias. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos un montón de información para compartir con todos ustedes en relación a lo que está pasando no solamente en Australia, sino en el resto del planeta, vinculada con la pandemia y otra información también que usted debe conocer. Debo decirles con todo respeto, y vamos a empezar este programa con algunos comentarios, informaciones, datos y opiniones, algunos de los cuales les van a resultar muy polémicos, a algunos les van a agradar y a otros no les va a agradar. Y los vamos a dar porque tratamos de darle la información con la más brutal honestidad dentro de nuestras limitaciones que podemos darle. Señores, hay algo que yo no puedo entender a esta altura del partido, por todo lo que ya sabemos en relación a la pandemia. Yo entiendo que mucha gente, científicos, políticos, gobernadores, premiers, estaban confundidos en marzo o incluso en abril. Pero ya estamos, hoy es 29 de junio, estamos prácticamente en julio, y es hora de poner los puntos sobre las íes y llamar a las cosas por su nombre. A mí no me parece que sea razonable que Australia esté alarmada porque haya habido ayer 49 nuevos casos en el estado de Victoria, que fue lo que se reportó el pasado día lunes. Que South Australia empiece a decir que a lo mejor no van a abrir las fronteras que pensaban abrir de su estado, fronteras entre comillas. Para mí es totalmente inconstitucional lo que hacen, pero bueno, ya la High Court con toda su gran sabiduría algún día nos dirá. Las pensaban abrir el 20 de julio, todavía no dijeron que no las van a abrir, pero dicen que están monitoreando la situación en Victoria. 49 casos en Victoria, sumados a los anteriores, es el mayor número de casos en varias semanas, en un solo día. Pero ese no es el tema. Ese ya no es más el tema. Es hora de que empezamos a llamar las cosas por su nombre. Y si nadie lo hace, por lo menos aquí de Radio Australia lo vamos a hacer. El número de casos que tenemos a los fines estadísticos es una irrelevancia. Usted mira, ¿cómo es una irrelevancia? Sí, es una irrelevancia, no tiene ninguna importancia. Lo que tenemos que monitorear son dos cosas en relación al coronavirus. No el número de casos, sino la cantidad de camas hospitalarias que estamos utilizando para lidiar con esos casos y el número de víctimas fatales. En el mundo en este momento ya hemos pasado los 10 millones de casos detectados, porque cada vez se testea más. Les voy a dar una estadística que, por favor, está completamente verificada. No es australiana, sino es mundial. De los 10.086.000 casos que se han encontrado, el 99% no necesitó ningún tipo de intervención hospitalaria y tuvieron una condición mínima. Le dio la fiebre, un poco de dolor de cabeza y nada más. El 99%. Eso no es una especulación mía, es la estadística comprobada por los institutos más avanzados del mundo. Voy a decirlo otra vez, el 99%. El número de muertes a la fecha en el mundo es 501.393 ayer a la medianoche. Pero yo quiero decirle algo, ya pasaron 6 meses desde que empezamos con el coronavirus. Empezó en enero. Bueno, en realidad empezó en diciembre. Bueno, yo le voy a decir una cosa. En el año 2015, en el mundo murieron 56.660.000 personas. En el 2017 murieron 58 millones de personas. En el 2019 murieron 59.4 millones de personas. O sea que a números grosos murieron o mueren en el mundo con la población, el número de población que tenemos hoy por hoy,
unas 60 millones de personas por año. El coronavirus, o el COVID-19, ha provocado la muerte de 500.000 personas. En realidad es menos que eso, porque mucha gente murió con coronavirus, pero no de coronavirus. Y si estamos hablando de una enfermedad con una tasa de mortalidad prácticamente insignificante, le voy a decir otra cosa. Todos los años en el mundo mueren 10 millones de personas de cáncer. Por enfermedades cardiovasculares mueren 18 millones de personas. Por enfermedades respiratorias, donde estaría incluido el coronavirus, mueren 3.900.000 personas. Por demencia, mueren 2.500.000 personas. Y puedo seguir. Pues si esa es la verdad, porque es la verdad, ¿no le parece una reacción desmesurada y desmedida? Ahora, en fines de junio, julio, ya no estamos hablando de marzo, abril, porque no sabíamos. Pero ¿no le parece algo desmesurado que nos rasguemos las vestiduras y paralicemos la economía mundial, el tránsito internacional de personas, el tráfico comercial, el turismo? Hemos resquebrajado familias, destruido negocios por un virus que, con la información que tenemos hoy, tiene una tasa de mortalidad que no pasa del 0.1-0.2% de todos los infectados detectados. O sea que es menor todavía si se consideran los no detectados. Le pregunto, porque cuando estamos en Australia y estamos viendo una crisis entre comillas donde los medios nos cuentan, tenemos 47 casos el sábado y tuvimos 49 ayer en Victoria, es como si estuviéramos al borde de 100.000 diagnósticos de leucemia más o menos, así como lo plantean. Pues la leucemia es una enfermedad, en la mayoría de los casos mortal. Pero el coronavirus no es mortal, excepto en ínfimos casos. Entonces, yo creo que ha llegado la hora de empezar a cuestionar, como ciudadanos, no la información que nos dieron, sino la manera en que estamos lidiando con un tema. Y si ya no es hora de ponerse a pensar que los remedios que no se han dado no tienen relación con la enfermedad. Porque hemos fracturado familias, hemos condenado a la ruina a millones de personas. Tenemos millones de australianos viviendo de subsidios del Estado y el resto del mundo ni le cuento. Yo se lo planteo así. Después ahora le vamos a contar un montón de otras estadísticas que son realmente perturbadoras. Pero quería compartir con ustedes primero esta. No nos miraremos al espejo dentro de 2 o 3 años y nos diremos, pero ¿cómo pudimos haber hecho tan semejante barbaridad? Porque la pregunta es, ok, estamos acá, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Yo no tengo la respuesta, pero le voy a dar algunas preguntas. Si vamos a tener como objetivo la erradicación o supresión mínima del coronavirus, a menos que exista una vacuna, es imposible. Literalmente imposible. No el mes que viene, ni el segundo mes, nunca. Por lo menos 1 año o 2. ¿Que vamos a vivir así 1 año o 2? Por un virus que tiene una tasa de mortalidad, lo que le acabo de decir, eso no lo inventé yo, no es una opinión mía, por favor. Yo no estoy dando acá una opinión mía, le estoy dando las estadísticas y haciendo preguntas para que usted se cuestione. Y mire para arriba y digo, pero ¿cómo puede ser? A lo mejor, acá no estamos hablando macara, estamos hablando con los números. ¿Hasta dónde vamos a llegar entonces? Si no hay vacuna.
¿Vamos a vivir así para siempre? ¿Cuándo vamos a abrir las fronteras ya no de los Estados, sino de Australia? Nunca, entonces. Nunca. Ahora me están diciendo, no, para mayo del año que viene, ¿cuántas va a empezar a volar otra vez internacionalmente? ¿Y qué va a cambiar de mayo del 2021 si no hay una vacuna en relación a la semana próxima? Nada. Y el problema es que los gobiernos, no estoy hablando del gobierno de Australia, todos los gobiernos, se han metido en un brete del cual ellos no pueden salir. Han construido un relato apanicado a la población de una manera tan exagerada que hoy en día son presos de sus propias palabras. Y la crisis económica es tan brutal que no sé cómo vamos a terminar ni cómo van a poder salir. Van a tener que reinventar un relato y explicar a la gente con lo que le vieron haber dicho desde un principio. Con lo que saben hoy, no con lo que sabían entonces. Porque lo que saben hoy deberían haber dicho, mire, esto es un virus que tiene una baja tasa de mortalidad, es muy infeccioso, es muy importante que usted mantenga la higiene personal, distanciamiento social, pero si bien el virus es muy contagioso, tiene una bajísima tasa de mortalidad en los países desarrollados, estamos hablando. En los países donde no hay condiciones sanitarias, como ocurrió en Brasil y otros países, sabemos que es un desastre. Pero estamos hablando de nosotros. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Porque la perspectiva que estamos mirando, bien de frente, es que usted no va a poder salir de acá por 1 año y medio. Que si usted tiene parientes o amigos que viven en el extranjero, no lo va a poder venir a visitar nadie. Y si usted quiere volver un día a su país de origen para pasar una vacación, olfatear sus viejos aromas, olvídese. Por un virus de esta tasa de mortalidad, yo me pregunto nada más, ¿cómo hacemos para salir de esto? Si nos vamos a poner como locos porque hubo 49 casos en Victoria. O póngale que en vez de 49 han sido 138. Porque no hay más que medir el tema de coronavirus por el número de infecciones. Porque eso es como contabilizar la cantidad de gente que se pescó un resfrío. Lo único que tenemos que contabilizar es la cantidad de víctimas fatales y quienes necesitan atención hospitalaria. Y la realidad medida es que en Australia hemos tenido hasta ahora 104 víctimas fatales en 5 meses y hoy en día, ¿sabe cuánta gente está en el hospital con estado crítico? De los 25 millones australianos, un solo individuo. Y por eso tenemos el país paralizado. Piénselo y continuamos. El gobierno de New South Wales, liderado por Gladys Berejiklian, como se pronuncia en armenio, en inglés le dicen Berejiklian, que para mí está más pronunciado, le ha advertido a todos los ciudadanos o residentes, la palabra es correcta porque no son ciudadanos, residentes en New South Wales, que si vuelven de Melbourne, que se aíslen y tomen medidas de precaución. Diciendo que el segundo pico, esto le llaman que 49 casos de infecciones es un pico, insólitamente. El pico es importante y no tenemos por qué soportarlo aquí en New South Wales y por lo tanto tengan cuidado. En New South Wales, aquí en Sydney, señor, señora, la chance de usted contraer el coronavirus de otra persona no es bajísima, es muchísimo menos que bajísima, es ínfima. 5 casos en las últimas 2 semanas se comprobaron que no pudieron ser identificados de dónde lo habían contraído y la gente lo contrajo en forma intracomunitaria. 5 casos de 166.000 testeos que se hicieron. Escuchó la proporción que le dije, ¿no? 5 casos de 166.000. O sea que la chance que usted tiene aquí son prácticamente ínfimas. Mientras tanto, en el estado de Victoria, Daniel Andrews, que es el Premier, que no se ha destacado por la brillantez con que ha manejado esta situación, pero para nada,
dio ayer una conferencia de prensa, actualizó la información y nos enteramos de algo que yo no podía creer que era cierto. Usted sabe que alrededor del 20 o 30% de la gente que estaba en cuarentena en los hoteles, gente que viene del extranjero, australianos que regresan, no son turistas, australianos que regresan del extranjero, los tienen que poner en hoteles por 14 días, por prevención por cuarentena. La misma estrategia que usaban en la Edad Media, pero eso sí. Pero el 30% de la gente que está allí se ha rehusado a que los testeen por el coronavirus. Yo no puedo entender, honestamente no lo puedo entender, no me entra en la cabeza, porque una persona puede rehusarse a hacerse el test del coronavirus o del COVID-19. No tengo la menor idea. No me entra en la cabeza siquiera. Es inconcebible para mí. Pero lo insólito es que Andrews, que reitero, ha manejado esto con escasísima inteligencia y sentido común, a pesar de eso, después de los 14 días, si no presentaban síntomas, los dejaban salir, sin haberlo testeado. Aunque sabemos perfectamente que mucha gente puede no presentar síntomas y haber contraído el COVID-19. Ahora quieren imponer legislación para evitar eso. En New South Wales lo que ha dicho las autoridades es que a cualquier persona que se rehúse a hacer el test para ver si tiene o no COVID-19, le van a extender la cuarentena por 10 días más. Y la cuarentena es aburrida, claro. Está solo en una habitación de hotel, no puede ver a nadie. La comida se la dejan en la puerta y usted tiene que abrir la puerta una vez que las personas se van para que se la dejen. Es muy aburrido. Pero lo de Andrews es insólito. ¿Y saben además por qué hubo la propagación del coronavirus en Victoria? Ahora salimos de los comentarios, digamos, macro para ir a lo micro. Los problemas que existieron en Victoria es porque los guardias de seguridad, esto parece una broma, pero no es así. Los guardias de seguridad, o algunos, o por supuesto, no todos, tenían contacto con las personas que estaban en cuarentena. Y después se iban a la casa. Y el contacto aparentemente, me contó un pajarito, no era de que los veían por el pasillo, sino que el contacto era bastante más íntimo. En serio se los digo. Y después volvían a la casa y así se propagó el virus en algunas familias. He leído con indignación un artículo escrito por una persona a que yo respeto, que es Peter Crelin, que era la ex Chief of Staff de Tony Abbott, cuando Tony Abbott era primer ministro, y ahora tiene un programa muy popular en la cadena de televisión Sky News, donde patinando intelectualmente, porque dice que esto ocurrió porque muchas familias no se han adaptado a Australia, no entienden bien en inglés y no han conservado las normas de distanciamiento social. Y esto es el experimento fallido multicultural, alega Peter Crelin, en un acto de supina ignorancia. Y le voy a decir por qué lo de Crelin es una vergüenza y es impresentable. Pues muchas veces criticamos a la ABC acá. Esta es la otra campana. Aquí no estamos casados con nadie. Lo de Peter Crelin es vergonzoso, es una infamia. Le voy a explicar por qué. ¿Usted se acuerda alrededor del 19, 20 de marzo, cuando estábamos aterrados por el COVID-19 y habíamos puesto normas draconianas de distanciamiento social? ¿Usted se acuerda que la playa de Ponta estaba repleta de gente? Como si estuviéramos en pleno verano, sin pandemia, todos arriba de otro. Había miles y miles de personas. Y me gustaría preguntarle a Peter Crelin si eran todos australianos que no hablaban inglés o que estaban allá. O si ella se olvidó de eso y ahora está haciendo populismo de cuarta barata de una intelectual que nunca fue. Digo yo. Porque culpar a los inmigrantes de la diseminación del coronavirus en Victoria o en cualquier lado es un acto de infamia. Es racismo puro, sin destilar. Pero lo que ella ha publicado y la derecha, centro derecha, está publicando en este momento en Australia para atacar al multiculturalismo. No se dan cuenta, son tan estrechos, tan obtusos, tienen tan poco contacto con la Australia real, que
a quienes están criticando en muchos casos son socialmente conservadores como ellos. Y están, como se dice en la jerga, escupiendo para arriba. Están desperdiciando capital político. Pero eso es lo que lleva muchas veces la falta de perspectiva cuando uno analiza una situación. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Australia está siendo infectada por un virus quizás más grave que el COVID-19, que se llama el virus de la corrección política y el virus de la política de identidad o identity politics. Les voy a dar el caso de la senadora electa, que todavía no ha asumido en el cargo, la senadora o próxima senadora Lydia Thorpe. Lydia Thorpe fue la misma persona que la semana pasada le comenté que había dicho que ella no se considera australiana, nació acá, por supuesto, porque todavía su pueblo está peleando por sus derechos. Su pueblo quiere decir los aborígenes, por los derechos después de la invasión que sufrieron hace no sé cuántos, más de 2 siglos. Insólitamente, a pesar de tener un poderío intelectual obviamente no muy considerable, se presenta para ser candidata al Partido Verde ante la banca que va a dejar vacante el ex líder del Partido Verde, Richard Di Natale. Y se presentan 2 candidatos. Ella, que no es nadie, y Julian Burnside QC, un abogado muy pero muy reconocido, cuyas ideas yo no comparto en absoluto, le voy a ser sincero. A mí no me gusta la plataforma del Partido Verde, me parece realmente regresiva, pero es mi opinión, usted puede tener otra. Pero no, de ninguna manera voy a negar que Julian Burnside QC es un abogado muy pero muy inteligente. No estaré de acuerdo con él, pero no voy a dejar de reconocer sus méritos. Y sin embargo perdió en la votación interna del Partido Verde contra la señora Lydia Thorpe, a quien supongo que eran electo porque era aborigen y mujer. Y usted fíjese lo terrible de lo que son políticas de identidad cuando sus ancestros o su identidad racial o cultural o de género es más importante que su mérito personal. Y eso es otra demostración más cabal de lo que ocurre cuando no se toma en cualquier sociedad, en cualquier ámbito, a la meritocracia como el único y principal elemento para poder elegir o no a una persona. Yo creo que hay 2 elementos, la meritocracia y lo que se llamaría en inglés el character o la reputación de una persona. Una persona puede ser muy inteligente, pero si es un ladrón, le sacaron la licencia de constructor o usted no lo va a poner en un cargo importante. Obviamente, porque no tiene la reputación que se necesita para tener esos cargos. Y sin embargo fue lo que pasó. Cambiando de tema, le cuento que hay una gran preocupación en Australia, porque ¿qué va a pasar después del 30 de septiembre cuando se terminen los subsidios? O por lo menos es lo que el gobierno ha dicho que va a pasar, porque ese día termina el JobKeeper y el JobSeeker. El JobSeeker es el viejo New Start o impuesto a el impuesto de subsidio del seguro de desempleo, que fue duplicado en valor de $550 por quincena a 1.100. Y el problema es que eso termina el 30 de septiembre. Y en este momento la ministra de Servicios Sociales, Ann Ruston, ha negado que el gobierno esté planeando aumentar en forma permanente el New Start en $150 más por quincena, o sea, llevarlo de 550 a 710 o 715
dólares por quincena para la gente soltera o que no tiene pareja y demás, vive sola. Pero el problema es qué va a hacer el gobierno cuando se acaben los subsidios y la gente se quede sin empleo y con el subsidio cortado por la mitad. Y en el caso del JobKeeper, sin JobKeeper del todo. Y acuérdese que las próximas semanas va a haber enorme presión sobre Scott Morrison, que está reinando absolutamente solo en las encuestas sin ningún tipo de problemas para arreglar esa situación. Porque mucha gente, si le sacan el JobKeeper, muchas familias van a tener enormes problemas económicos. Hay mucha gente que no va a poder cumplir con las cuotas hipotecarias y demás. Porque mientras esto ocurre, tenemos la frontera de los estados cerrados todavía. Queensland no ha dicho cuándo va a abrir. Dicen que mañana van a anunciar. Y a Anastasia Palaszczuk le encanta tener las fronteras cerradas porque le da más popularidad y tiene elecciones en la primavera. Y le importa 3 cominos que la industria del turismo en Queensland, que es una de las más importantes, esté prácticamente de rodillas en la lona o quebrada. Las colas que hay en Centrelink, en la Sunshine Coast y en la Gold Coast son difíciles de describir en palabras. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Está preocupando muchísimo lo que está pasando en Estados Unidos, donde la tasa de reproducción del virus está llegando a límites increíbles. Los números son difíciles de transmitir. En el día de ayer hubo 44.000 o 43.580 casos nuevos en un solo día. En Brasil hubo 35.887 en un solo día. En India hubo más de 20.000. Pero reitero, esos no son los números que deberían escandalizarnos. Los números que tendría que analizar son los números de muertes. En Estados Unidos hubo 512 muertes ayer y en Brasil hubo 994 muertes, el país donde más muertes en este momento está habiendo. Pero eso es por las condiciones pésimas que existen en Brasil, que vienen por milenios, le diría yo, o por lo menos por siglos, ya que la desigualdad en ese país sudamericano es grotesca y cualquiera que haya estado allí, como sé que muchos de ustedes lo han hecho alguna vez, yo lo he hecho muchas veces, no nos podría sorprender. Yo estuve en Brasil hace menos de 2 años y viajé por el nordeste brasileño, no miré solamente Río de Janeiro. Y vi cosas, estuve en Salvador de Bahía, la miseria era impresionante, eran cordilleras de favelas. Cordilleras, Y creo que lo conté en su momento, lo voy a volver a contar. En un momento dado andaba con el GPS que me hizo una macana y me llevó por el medio de la favela. Sí, ya sé lo que está pensando. Pero estuve en el medio de una favela, estuve manejando con un Toyota Corolla por el medio de la favela, que era el auto alquilado que tenía. La miseria es espeluznante. Entonces no me llama la atención que allí haya este número de víctimas. Pero lo que le quería contar es que en Estados Unidos esto se ha disparado y a un nivel muy preocupante. Pero el 43% de las muertes por el COVID-19 en Estados Unidos, aunque les parezca mentira, han ocurrido en geriátricos o en lugares de ancianos, que es alrededor de unos 54.000 personas que estaban en geriátricos, incluyendo residentes y empleados de ese tipo de establecimientos. Allí está casi la mitad de las muertes de coronavirus en Estados Unidos. Esto fue conocido a través de un informe preparado por el diario The New York Times, según una base de datos elaborada por ellos mismos. Y este número además se condice con estadísticas elaboradas sobre lo ocurrido en otros países del mundo, donde también hubo un gran golpe por la enfermedad, como en Italia y España, que ahora están abriendo, están volviendo a la normalidad. Pero un tema que muy poco se habla y que es muy preocupante son los efectos psicológicos de la pandemia de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ya había advertido en mayo sobre un posible aumento masivo de enfermedades mentales en los próximos meses, como consecuencia de la ansiedad y el aislamiento.
Por si fuera poco, más de la mitad de los adultos en Estados Unidos comentaron que la pandemia había empeorado su salud mental. Varios psiquiatras y terapeutas que han ayudado a personas después de fenómenos como temblores, huracanes y otros desastres enfatizaron que sentir más ansiedad es una reacción natural que solo en raras ocasiones adquiere rasgos crónicos o traumáticos. Los estudios diseñados para que los encuestados hablen sobre sus emociones no ayudan a predecir si va a perdurar la angustia. Además, los padecimientos mentales graves como el trastorno bipolar y la esquizofrenia son estables, por lo que no es muy probable que hayan cambiado debido a la pandemia. La mayoría de las personas que viven con este tipo de padecimientos necesitan cuidados constantes antes del virus y los van a seguir necesitando después. Las tendencias en la emisión de recetas médicas tampoco ofrecen mucha evidencia de una explosión en trastornos mentales. En marzo, cuando la epidemia se encontraba en su cúspide en muchas regiones, las recetas de medicamentos para controlar la ansiedad, como el Xanax, que es el alprazolam, y Klonopin, que es clonazepam, aumentaron un 15% con respecto al mes de febrero, y en el caso de los antidepresivos aumentaron un 14%, y se recetó un 5% más de pastillas somníferas. Esas tasas aparentemente comenzaron a bajar a principios de abril. Y del total de recetas correspondientes a este mes, 8.700.000 en Estados Unidos estamos hablando, se emitieron por medicamentos contra la ansiedad y 27 millones por antidepresivos, cantidades muy cercanas a los promedios usuales para abril generalmente. El problema que existe es que mucha gente no está yendo al médico, ni está haciendo consultas como debería ser. Por eso estos números hay que tomarlos con soda, como dirían por mis viejos pagos. Según un profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia en Nueva York, dice: el hecho de que los aumentos en el uso de antidepresivos y fármacos contra la ansiedad hayan sido moderados y temporales podría calmar la inquietud en torno a la posibilidad de que la pandemia haya provocado alzas pronunciadas en los trastornos de ansiedad y en cambios de ánimo del público en general. Pero el problema es el siguiente: un tsunami, un terremoto, empieza y termina. Pero esto no tiene siquiera un final. No sabemos hasta cuándo va a durar. Y cuanto más tiempo dure, más trastornos psicológicos y psiquiátricos van a ocurrir. Más suicidios va a haber. El suicidio, digamos, es la punta del iceberg, como estamos hablando de problemas de ansiedad. Y hablando con profesionales de salud mental, me decían: el problema que existe es que la gente está muy enojada. Está enojada con el virus, está enojada con el aislamiento, está enojada con la pérdida de trabajo, está enojada con la rutina, está enojada muchas veces con su propia pareja porque está harto de estar al mismo lugar al mismo tiempo todo el tiempo, está harto de cómo le cambió todo, de tener que trabajar de la casa, de no tener más vida social, de no ir a reuniones, de no poder casi salir. Porque hoy en día, ¿qué es lo que usted puede hacer? Puede ir a un café, a un restaurante, pero cine, teatro, conciertos, no existen, se terminó. Ya nadie más lo invita a grandes fiestas, no hay reuniones en los clubes, está todo seco. Hasta la fecha, una de las mejores encuestas que hicieron en Estados Unidos y que fue publicada a principios de este mes en ese país, hicieron un amplio estudio, una muestra representativa de 1.500 personas, y se descubrió que el 14% de las personas exhibían altos niveles de ansiedad psicológica en comparación con un promedio del 4% durante la era previa a la pandemia. Y aquí viene el problema. Dice el informe: mientras más tiempo las personas experimenten este nivel de ansiedad psicológica, será más probable que presenten un diagnóstico que amerite tratamiento. Lo que usted tiene que conocer es que si usted está ansioso, deprimido, se siente mal por todo lo que está pasando, primero, es normal. No se enoje consigo mismo porque se siente mal. Sería una locura que se sintiera bien, feliz y contento, porque no hay ninguna razón. Más allá, a lo mejor le pasó algo que le gustó. Pero si se siente así, no se quede en su casa mirando para abajo o automedicándose con alcohol, sino pida una consulta
con su GP para que lo derive a un psiquiatra o lo derive a un psicólogo para estudiar sus síntomas, porque muchas veces si usted se deja estar, el cuadro va a empeorar y va a ser muy difícil tratarlo. Estamos viviendo circunstancias que hace semanas o meses eran absolutamente inconcebibles. Y por esa razón le pedimos a todos que se cuiden, porque es la cara oculta de la crisis de la pandemia. Porque la crisis no está en los 49 casos que encontraron, el 99% creo que son asintomáticos, además, en Melbourne. El día de ayer, la crisis está en su propia cabeza, por todo lo que está pasando, por el aislamiento, por no saber qué va a pasar con su vida, por no saber si va a poder tener trabajo. Ese es el principal problema. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En estos momentos tan tristes que está viviendo el fútbol australiano, por lo menos tuvimos una alegría, porque en un voto que fue hecho de manera virtual, la FIFA le ha concedido a Australia, como ya habíamos anticipado largamente en ediciones anteriores de Hora de Noticias antes del voto, ser los países anfitriones del Mundial Juvenil, del Mundial Femenino de Fútbol que va a tener lugar en el año 2023. Me tomé el trabajo para todos ustedes de ver quién votó por quién, porque los votos ahora tienen que ser transparentes. Y usted fíjese, obviamente todos los países asiáticos votaron por Australia y Nueva Zelanda. La CONCACAF, Canadá, Panamá, Estados Unidos, Cuba, votaron a favor de Australia y Nueva Zelanda. Y también las islas del Pacífico, como Fiji y Vanuatu. Pero usted fíjese una cosa, toda Europa, todos los integrantes de la UEFA y todos los integrantes, incluido Inglaterra, y todos los integrantes de la CONMEBOL, bueno, lo que CONMEBOL ha votado por Colombia se supone que es lo que iba a pasar por la sencilla razón de que es un país de la CONMEBOL, Colombia. Pero que Inglaterra haya votado en contra de Australia y Nueva Zelanda y haya votado a favor de Colombia es raro. Y así todo eso fue lo que pasó. Así que Nueva Zelanda y Australia van a ser sede del Mundial 2023 de fútbol femenino. Esperemos que para entonces la pandemia sea un recuerdo muy amargo. La final se va a jugar en Sydney. El partido inaugural se va a jugar en Auckland, en Eden Park, el estadio de rugby que está allí. Las semifinales se va a jugar una en Brisbane y una en Auckland. Y la final, reitero, acá en Sydney. Se dan cuenta que no nombré Melbourne. Melbourne no va a jugar no va a ser sede de ningún partido importante. Creo que tiene un cuarto de final, porque el Australian Football Rules no quiso comprometer sus estadios para dárselos a la FIFA para el Mundial Femenino, y no se podía usar ni el MCG ni el estadio cubierto, creo que se llama Marvel Stadium, nada que le pusieron un nombre comercial, un estadio hermoso que tiene allí, todo cubierto para 50.000 personas. Y se va a jugar un partido cuarto de final en Amy Park, que es un pequeño estadio que está al lado de donde se juega el tenis habitualmente, en el Rod Laver Arena, allí en pleno centro de Melbourne, porque tiene una capacidad para apenas 29.000 personas. Hermoso estadio al fin, pero la FIFA necesitaba 50.000 personas o más en la cancha. Se supone que no va a haber más coronavirus entonces para poder ser anfitrión de esos partidos. Así que es una muy buena noticia para el fútbol australiano, que viene muy alicaído. Y tan mal viene la cosa del fútbol australiano que le cuento una cosa. Craig Foster acaba de anunciar que se retira de SBS. SBS ya no tiene más los derechos de ninguna liga televisiva del mundo, de nada. No muestran nada. No tienen los derechos ni del fútbol de Inglaterra, ni de España, ni de la Champions League, ni nada, cero, nada. Ni de la liga australiana, nada. O sea, obviamente, ¿para qué precisaban tener una lista de fútbol allí si no tienen programas? Dijeron que cuando tengan algún partido importante, algún evento importante, lo van a contratar, pero como contratista y no como asalariado, cobrando un sueldo todos los meses por algo que va a comentar el pobre Craig, a quien yo conozco muy bien, es un muy buen tipo, si no tiene material. Y quien también anunció su retiro, bueno, por distintas razones, es el principal comentarista de fútbol de Fox Sports, que es Simon Hill, que en un anuncio que hizo él mismo por Twitter, dijo que Fox no le renovó el contrato que expiraba esta semana,
y que por esa razón no iba a seguir como comentarista de Fox Sports, ni aún ahora cuando empiecen de vuelta a jugar partidos de la E-League a partir del próximo 16 de julio. Me imagino que lo que habrá ocurrido es que no deben haber querido pagar lo que él estaba ganando antes, no tengo la menor idea. Y él, en un comunicado oficial, dijo que no va a volver a la pantalla cuando empiece la E-League otra vez, porque su contrato de Fox Sports termina mañana. Así que ustedes fíjense lo que estoy diciendo, los dos comentaristas más conocidos que existen en Australia, incluso cuando Australia se clasificó para el Mundial 2006, SBS transmitió ese partido, era Sam Mahin el comentarista, el relator, y Craig Foster era el comentarista. Bueno, ya ninguno de los dos está en los medios. Eso está hablando del empobrecimiento que está teniendo Australia, porque esto es un tema de dinero, estamos hablando. Yo no hablé con ninguno de los dos, pero sé que debe ser un tema de dinero. Por otro lado, en el poco fútbol que se sigue jugando en el mundo, la Liga Española se le va a poner muy difícil a Barcelona porque empató con el Celta de Vigo 2-2 en un partido que debió haber ganado y casi lo debió haber perdido, porque cuando faltaba un minuto el Celta de Vigo se perdió uno de los goles. Creo que yo, a la edad que tengo hoy, lo hubiera hecho. Se lo digo en serio, mira la repetición. Pero empataron 2-2, los dos goles del Barcelona los hizo Luis Suárez. Messi no está jugando bien y el equipo catalán es hoy en día bastante pobre, repetitivo, arrastrado en la cancha, con poca velocidad, medio chanchado, pero no porque estén excedidos de peso, sino porque algo ahí no anda. El Real Madrid se está cortando solo para ser el campeón de la Liga Española, y lo único que queda interesante esta temporada, que se está terminando simplemente para cumplir con los contratos televisivos, es, bueno, qué va a pasar con la Liga de España, que seguramente la va a ganar tranquilamente Real Madrid, a menos que haya algo inesperado. Pues viene jugando muy bien, sino qué va a pasar con la Mini Champions League, la Mini Champions, porque los partidos de cuartos de final, semifinal y final es a partido único. Todo partido va a ser una final, no es ida y vuelta. Y todos se van a disputar en Portugal recién a principios del mes de agosto. Y con esto nos vamos despidiendo. Les saludo Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.